En gastroenterología, lamentablemente, la población general, y ahora más lamentablemente, muchos médicos no gastroenterólogos, pero tremendamente deplorable, es que ahora gastroenterólogos tengan una visión equivocada de la sintomatología del tracto gastrointestinal. Para muchas personas hay cosas novedosas y creen que lo novedoso es igualmente novedoso para todo el mundo. Este expresidente americano dijo que la única cosa nueva en el mundo es la historia que usted no conoce. Hay cosas conocidas por el mundo, pero que usted no conoce. Para usted eso es nuevo. Para otra gente es totalmente conocido. En gastroenterología hay muchos mitos. El síndrome de intestino irritable es totalmente distinto al colon irritable, porque el colon irritable no existe en medicina. No está el colon enfermo en esta enfermedad. Si alguien dice colon irritable, en nuestro servicio es idéntico a si él estuviera diciendo dentro de la habitación, cuando haya luz. Está absolutamente equivocado. Da vergüenza que un doctor diga eso. En Roma 4, que es el consenso más reciente de trastornos funcionales, existe un mito que también es deplorable. Los médicos no gastroenterólogos, y lo más triste es que muchos gastroenterólogos creen que trastorno gastrointestinal funcional es que no hay enfermedad orgánica. Es que la enfermedad es producida por el estrés. Eso es algo peor que decir dentre. Peor. Lo que significa trastorno gastrointestinal funcional es esto, que es un trastorno del funcionamiento gastrointestinal y que no se puede ver con los ojos una alteración a través de la endoscopia o estudios de imágenes. Eso significa. No significa que es un mito del paciente, no significa que es una enfermedad irreal, una enfermedad producida por la mente del individuo. Jamás. Por eso, viendo que a nivel mundial todo el mundo se ha negado a entender esto, hoy se llama un trastorno de la interacción del eje cerebro-intestino. Es un desorden, un trastorno de esa interacción del intestino con el cerebro. Y esto da como 3 doctorados. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que es la patología gastrointestinal funcional más frecuente, tiene una alteración genética subyacente. Tiene activación del sistema inmune innato y profesional. Hay mala absorción de sales biliares en el 30% de la gente con SII y diarrea. Hay aumento de la permeabilidad intestinal. Hay hipersensibilidad visceral. Es una alteración orgánica. Alteración de la motilidad. Hay alteración del eje cerebro-intestino. Hay alteración de la microbiota. Hasta 70% de ellos tienen sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Hay alteración de la microbiota del colon. En estudios de cross-seccional, estudios de prevalencia analítica, son más frecuentes las alteraciones psicológicas en los pacientes, pero en esos estudios no se supo qué fue primero, si la alteración psicológica o el SII. En un paper nuestro para un libro de Europa, de Latinoamérica, Daniel se los va a enviar, ahí discutimos que los pacientes seguidos prospectivamente primero tienen SII y después hacen la alteración psicológica. Entonces, el aumento de la permeabilidad del intestino, la mala absorción de sales biliares, no es que el tipo se imagina que tiene eso y le da diarrea. Es ridículo. Son unas patologías orgánicas. Es esto, son enfermedades orgánicas sin marcadores biológicos todavía. Pero en una conferencia nuestra, recientemente liberada a nuestro canal, mostramos cómo un grupo de gente con síndrome de intestino irritable
tienes una enfermedad autoinmune de anticuerpos antivinculina que dañan el sistema nervioso entérico. ¿En qué momento eso podrá servir o podrá ser manejado solamente por la trimebutina? Debe estar uno muy perdido. Cuando se distiende el abdomen o hay bloating, esto es un término que no puede traducirse al español, no hay forma al inglés, al francés, al alemán, al japonés. Entonces, por eso no está incluido en criterios de Roma. Pero es la sensación de distensión abdominal, es la sensación de un balón ahí. Pero también puede haber distensión medible por las tardes en el paciente. Y el 50% de la gente con SII tiene ambas cosas. Esto no es el colon. Un colon así extendido, el tipo está en cuidados intensivos con megacolon tóxico. No. Usted tiene otras alteraciones. En la próxima reunión, un residente quiero que exponga bloating y distensión abdominal, qué es y cómo se trata. Brevemente, esto es un trastorno de la interacción del diafragma, los músculos abdominales, distensión del yeyuno, etcétera, y no del colon. Así está el paciente por la tarde, así está por la mañana, y el médico, que siempre todo lo aprende de oídas, tiene la mala fortuna que su profesor también está desactualizado, le enseña semejante catástrofe y él le dice al paciente que tiene el colon inflamado. ¡Qué vergüenza! Eso está en el yeyuno. Otro, hay aparato digestivo, pero no es el colon. Es un horror, no está en el colon. ¿Cuál es la consecuencia de este mito? Está aquí, que el paciente cree que tiene el colon enfermo y él es sometido a colonoscopias innecesarias. Y desde hace muchos años, los científicos del mundo han explicado cuándo está indicada la colonoscopia. Y no está indicada, como se ve en esta guía de práctica clínica, en síndrome de intestino irritable, en el dolor abdominal, en los gases y en el estreñimiento crónico. La próxima semana dictaremos una conferencia a ustedes sobre estreñimiento crónico, pero voy a invitar que el martes tenga una conferencia internacional para que por favor me la hagan propaganda con la Sociedad Peruana de Gastroenterología para discutir si el estreñimiento crónico y el estreñimiento que se asocia con intestino irritable son diferentes. El doctor Daniel Gallego le dará el link para que me acompañen a las 8 de la noche en una conferencia internacional. Por ahora, quiero destacar que no está indicado hacer colonoscopia en síndrome de intestino irritable, en dolor abdominal, cuando hay muchos gases, ni cuando hay estreñimiento crónico. El diagnóstico en el pasado del síndrome de intestino irritable, y todavía ese mito persiste, es que al paciente le hacen múltiples exámenes. Y si todo es negativo, un individuo que tiene mucha antigüedad en los conceptos dice que es intestino irritable. Eso hoy no es así. Hoy es que hay un individuo con dolor abdominal, que ese dolor lo tiene desde hace 3 meses, que le da una vez por semana por lo menos, y cuando el dolor llega, tiene 2 o más de lo siguiente. Se asocia con ir al baño, tiene cambio en la frecuencia de las materias fecales, o tiene cambio en la forma, en el Bristol, siempre y cuando el tipo no tenga una alteración que le tenga pérdida de peso, no tiene anemia, no tiene sangrado y el peso está estable. Esto es cíclico, se llama síndrome de intestino irritable. La historia clínica permite el diagnóstico. Esto es distinto a lo anterior. Esto sí encarece el sistema de salud. Los médicos venden endoscopias y colonoscopias de manera innecesaria y el paciente no se beneficia. En esta patología tan importante hay que hacer exámenes como la colonoscopia en los siguientes escenarios. Cuando el SII aparece en gente mayor de 50 años, porque esta es una patología de personas jóvenes. Cuando hay un estreñimiento reciente en ancianos, el paciente joven no requiere colonoscopia. Sangrado rectal, pérdida de peso, anemia, requiere colonoscopia. Que se palpe una masa abdominal,
que se toque una masa rectal, que haya ascitis, fiebre, antecedente familiar de cáncer de colon, antecedente familiar de enfermedad inflamatoria y diarrea en este caso, y aquí 35 años o más y cáncer de colon, hay que hacer colonoscopia. A todos los adultos mayores con síntomas que sugieren intestino irritable, hay que hacerles colonoscopia. Porque en ellos, cáncer de colon, isquemia colónica, enfermedad inflamatoria, colitis microscópica, bien sea colágena o linfocítica, puede haber un cuadro parecido a síndrome de intestino irritable. Diverticulitis, clostridioides difíciles. Y aquí falta agregar aquí la enfermedad diverticular del colon sintomática no complicada, que son pacientes adultos mayores con divertículos que tienen distensión abdominal, tienen bloating, diarrea o estreñimiento o dolor. Ellos tienen enfermedad diverticular sintomática no complicada, no tienen colon irritable. Hace 50 años y todavía lamentablemente en el SII había un remedio para el colon. Esto, por supuesto, tiene 100 años de atraso. Hoy día no es así. Hoy día es así. Cuando hay diarrea, hay medicamentos. Cuando hay estreñimiento, hay medicamentos. Cuando hay dolor, hay medicamentos. Cuando hay bloating, hay medicamentos. No es un solo remedio maravilloso para todo. Para estreñimiento, está polietilenglicol en duda, pero está lubiprostone, linaclotide. Para diarrea, está rifaximina, eluxadoline, un remedio profiláctico antiguo, rara vez utilizado hoy, ya no lo usamos hoy para SII. Para bloating, distensión, rifaximina, bromuro de tilonium, bromuro de pidaverio, dolor, malestar, etc. Entonces, no es un remedio para el colon. Dispepsia. Dolor en el epigastrio de más de un mes de evolución, con o sin llenura precoz, con o sin náuseas, con o sin vómito, malestar o pirosis, se llama dispepsia. Así se llama. No es gastritis, esta no existe. Yo tengo muchos problemas con los estudiantes de medicina y con los residentes de medicina interna. Los de medicina porque, los estudiantes de medicina porque en la casa de ellos la tía, todo el abolengo. Casi que la familia le enseña a él la medicina. Y él llega acá a la universidad a enseñarnos a nosotros la medicina. Entonces, demora un rato en entender que en la casa de él no saben medicina. Y el residente es porque ha escuchado tantas veces esto que lo tiene tan metido en su cabeza que no hay forma. No hay forma. Con el tiempo y con la enseñanza a punta de zanahoria y garrote, él termina entendiendo que se llama dispepsia. El que tenga dolor en la boca del estómago no se llama gastritis, se llama dispepsia. Y esa dispepsia no es producida por la gastritis prácticamente nunca. Cuando un internista le llega a un paciente con dolor en la boca del estómago, que nunca ha sido estudiado, que nunca le han hecho exámenes, lo que él pone en la historia es dispepsia no investigada. Como la plataforma de las historias clínicas no tiene este diagnóstico, debe escribirlo ahí, dispepsia no investigada, y buscar en el CIE-10 que está ahí cuál se le parece, pero dejar claro ahí que tienes esto. Lo que él se pregunta es si ese dolor en la boca del estómago es algo serio y de si los exámenes para identificarlo es costo eficaz. Eso es un doctor serio. Dispepsia no investigada es producida en el 30% de las veces por esofagitis erosiva, úlcera péptica, cáncer gástrico, cáncer de esófago, antiinflamatorios no esteroideos, yardias, estrongiloides, enfermedad celíaca, aquí sigue, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas. Y 5% de los infectados por H. pylori también pueden tener dispepsia por H. pylori. Pero para saber que era por H. pylori la dispepsia, hay que erradicar H. pylori
y esperar un año para ver si los síntomas han desaparecido. Aquí no aparece en ningún sitio gastritis crónica. Pero el cuento de la gastritis crónica es que los pacientes en América Latina llegan con cáncer gástrico avanzado incurable. 70-80% no tienen nada en el estómago, en el esófago, y con ecografía, nada en la vesícula, nada en el hígado. Y se llama dispepsia funcional. Y nuevamente, no es que el tipo se la está inventando, no. Tendrán conmigo una conferencia sobre dispepsia funcional. Esto no es gastritis, no es enfermedad acidopéptica, da ganas de llorar cuando alguien dice estas cosas. Esta dispepsia funcional, les voy a pedir que ingresen a Google, escriban William Otero, dispepsia, y verán un artículo nuestro publicado con el profesor Max Smulson de México, con el doctor Adán, en el cual mirarán un artículo, sigue siendo actual, sobre la dispepsia. Cuando la endoscopia es negativa, se llama dispepsia funcional. Entonces, en dispepsia no investigada, la pregunta es cuándo hacer la endoscopia. Depende de cada país, de cada región. En Estados Unidos y Canadá, 60 años o más, dispepsia no investigada, endoscopia. Si tienen menos de 60 años y tienen síntomas de alarma, como disfagia, anemia, pérdida de peso y dispepsia, endoscopia. En México, 55 años. En Colombia, nuestros estudios de la UN, 35 años y dispepsia o más años, endoscopia. Pero si hay síntomas de alarma, así no tenga 35 años, antes. Si tiene menos de 35 años y no tiene síntomas de alarma, se le puede dar un remedio empírico, lo verán en nuestras conferencias, y si con ese remedio empírico, llámese inhibidor de bomba de protones por 6 semanas, no mejora, endoscopia. La importancia de la endoscopia oportuna es esto. El cáncer gástrico tiene un pobre pronóstico a nivel mundial. En África, lo que hay igual frecuencia de incidencia y de mortalidad. Latinoamérica y Caribe, lo mismo. Se diagnostican 65.000 casos y mueren 54.000, porque la gente, con el cuento de la gastritis, no va a endoscopia. En Japón no pasa lo mismo. Allá encuentran mucho cáncer temprano. Allá los endoscopistas saben exactamente hacer bien una endoscopia, tienen el tiempo suficiente para hacerla, y las endoscopias allá, diferente a nosotros, están diseñadas para servir lo mejor posible a la comunidad. La importancia de la endoscopia cuando alguien tiene dispepsia y va a la endoscopia es esto. Es que al hacer endoscopia y si el médico ve gastritis, en la Universidad Nacional de Colombia es absolutamente obligatorio seguir las recomendaciones de los científicos universales. Se hace endoscopia, solo se encuentra gastritis, es obligatorio que nuestro residente, nuestro profesor, identifique el estómago premaligno, tomándole por el momento múltiples biopsias para determinar qué grado de atrofia tiene, qué grado de metaplasia intestinal tiene. Cuando estemos bien entrenados y hayamos hecho los estudios de correlación con endoscopios avanzados e histología, esto lo vamos a usar. Esto no lo usamos. No usamos pepsinógeno 1, relación de pepsinógeno 1 con 2, anticuerpos anti-H. pylori, esto no lo hacemos, como el gastropanel usado en muchos países, y con base en este hacer endoscopia, no. En Colombia la endoscopia es absolutamente barata, vale el 10% de lo que vale en Estados Unidos. Entonces es mejor hacerla, hacer el Olga, y además en Colombia hay mucho cáncer gástrico. Este par de metodologías no son antagónicas, se complementan. Y se toman 2 biopsias del cuerpo, 2 biopsias del antro, una biopsia de la incisura, y con base en eso se establece cuál es el Olga. En nuestro hospital universitario enviamos las 2 biopsias del antro y la incisura en un solo frasco.
para evitar que las EPS que nos envían pacientes digan que gastamos mucha plata en frascos de biopsias. Con base en el resultado final de si el Olga es 0, 1 o 2, este paciente no requiere endoscopia por ahora. Si es 3 y 4, hay que hacer endoscopia cada 2 años. Y ustedes se van a sorprender. En un estudio hecho por nuestro grupo, encontramos que solo 12% de las endoscopias de 6.000 pacientes tenían grado 3 y 4. Estas 12% eran para endoscopia. Pero ven la palabra metaplasia y atrofia, le mandan endoscopia cada año. Eso encarece absolutamente todo. Así no es. Entonces, este es el propósito. H. pylori se encuentra ahí. Si se encuentra, hay que erradicarlo siempre. Nadie ha demostrado todavía en el mundo que dejar H. pylori en el estómago beneficia. Es un oncógeno tipo 1. El virus B es un oncógeno tipo 1 del mismo nivel de riesgo de evidencia que H. pylori. Olga 0 a 2, observar. Olga 3 y 4, vigilar. En Colombia, con base en una guía del Instituto Nacional de Cancerología, en el cual nosotros participamos, va a ser publicada este año, yo creo. Se recomienda cada 2 años a Olga 3 y 4. La estratificación de este método impide o evita más del 80% de endoscopias innecesarias en Colombia. Habrá menos gastos y habrá menos endoscopias. En cambio, para hacer vigilancia correcta de los que ameritan endoscopias en el futuro, el doctor le podrá dedicar mínimo 7 minutos con cromoendoscopia a estos Olgas 3 y 4, porque endoscopia 3 y 4 amerita una endoscopia de alta calidad. Y si se utilizan los resultados de nuestro estudio de casos y controles, menos de 15% de los pacientes requerirían endoscopias de control. En Colombia está invertida la cifra. Y estas menos endoscopias darán la oportunidad de encontrar cánceres gástricos tempranos de manera oportuna. Esto beneficia al paciente y al sistema de salud. Este es nuestro estudio. 88% Olga 0 a 2. 12% Olga 3 y 4. Estos son los que deben ir a endoscopias cada 2 años. Diagnóstico de patología. Cuando llega el patólogo y no se ha hecho el Olga, y el patólogo dice gastritis crónica con metaplasia intestinal, aquí empieza una catástrofe. Le mandan endoscopia cada año. Esto da ganas de llorar. No es así. No es así. Eso es un mito. Agrieras pirosis se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico en principio, porque en esta rotación aprenderán que hay agrieras y pirosis que no es reflujo. Eso es motivo de otra presentación. Pero esto no es gastritis. No es gastritis. Estreñimiento. Aquí faltan unos mitos. Serán actualizados próximamente. El estreñimiento intoxica. No da acné, no da cefalea, no da migraña. El estreñimiento da cáncer. No es cierto. El colon grande da estreñimiento y hay que operarlo. Falso. El estreñimiento se produce porque la gente no consume fibra. Falso. Se debe a que la gente no consume agua. Más falso que todo lo anterior. Yo he visto pacientes con hiponatremia dilucional, que el médico internista, incluso el gastroenterólogo, el médico general, les mandan a tomar 20 vasos de agua al día. El médico está ingenuamente pensando que todo el agua que se toma va a disolver el popó que está en el colon. No, en el duodeno se absorbe y ese poco de agua va a la sangre, y de la sangre va al riñón. Y si el riñón no alcanza a botar toda esa agua, da hiponatremia. Esa agua no llega al colon, no llega al colon. Los laxantes dan cáncer, ridículo. Que hay que hacer mucho ejercicio para tener estreñimiento. Afortunadamente en la vida esto no es cierto. Donde el ejercicio indujera de posiciones, no existiría el deporte. Esta gente tendría la loperamida antes de ir a competir. Falso, falso, falso.
El estreñimiento no es igual a deposiciones infrecuentes. Desde hace muchos años, he traído un Roma antiguo, para decir que hace más de 15 años. Tiene estreñimiento el que tiene dos de las siguientes cosas. Dos. Tiene esfuerzo para hacer deposiciones. Tiene heces duras o como terrones, digamos Bristol 1 o 2. Estas dos cosas tiene estreñimiento. Sensación de evacuación incompleta. Sensación de obstrucción anorrectal. Que se introduzca el dedo para sacar la materia fecal. Que tenga menos de 3 popós por semana. Combinando dos, aquí cualquiera, tiene estreñimiento. Es decir, si alguien tiene deposiciones diarias, pero tiene dos cosas de estas, tiene estreñimiento. O sea que estreñimiento no es que uno come y va al baño. No, hasta 3 veces a la semana es normal. Si tiene diario popó, pero la deposición es Bristol 1 o 2, tiene sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción anorrectal, etc., tiene estreñimiento. Se llama estreñimiento con tránsito normal. Sino que los estudiantes de medicina nos quieren enseñar los remedios del estreñimiento que aprenden en la casa con la tía que los visita el fin de semana. No es así, no es así. El tratamiento para el estreñimiento se indica cuando molesta al paciente en su calidad de vida. No se formula para que haga popó todos los días. En el curso de esta rotación, eso se discutirá. Los remedios caseros, todas las combinaciones de los menjurjes, de las brujerías, mejoran el 30% de los estreñimientos leves. 70% ya requieren remedios de verdad. Requieren un doctor. Así maneja el estreñimiento en Colombia el cuerpo médico. Remedios caseros, dieta y ejercicio. Si no mejora, el otro doctor le cambia la dieta, los caseros y el ejercicio. Y así. 30% mejora. Cuando el paciente va donde el gastroenterólogo, hace rato lleva ya como 4 ciclos de empirismo, de alternativas, de homeopatías. Hoy día es diferente. Hoy día hay medicamentos basados en la evidencia y eso lo miraremos en una conferencia especial de cómo se maneja el estreñimiento y me lo voy a volar aquí. Dolor abdominal crónico. Dolor abdominal es otro mito. Dolor abdominal se llama crónico en medicina para muchas patologías cuando hay más de 4 semanas. Esta es una catástrofe, el dolor abdominal crónico, porque todo el mundo piensa que hay que hacerle exámenes endoscópicos y exámenes de radiología. Eso depende. Depende mandar exámenes sí o no de la historia clínica del paciente, del conocimiento básico que tiene el doctor de las patologías usuales del abdomen. Pero una cosa es cierta, la colonoscopia no está indicada en dolor abdominal crónico en general. Todo el mundo cree que el dolor abdominal crónico es producido por causas viscerales. Y ese concepto hace que sea desafiante para todo el mundo. En Up to Date se mencionan muchas causas de dolor abdominal crónico como causas menos comunes e incluyen ahí como menos común el dolor crónico de la pared abdominal. Para nosotros es absolutamente al contrario. 50% de los pacientes con dolor abdominal crónico tienen dolor de la pared abdominal. Y por no tener en cuenta este concepto, le piden a estos pacientes endoscopias, colonoscopias. Tenemos pacientes que llegan a la consulta diciendo, doctor, estas son mis 7 colonoscopias, mis 15 endoscopias, mis 4 TAC, mis 2 laparoscopias y sigo con dolor. Incluso muchos llegan con opioides y en esta rotación vamos a discutir el veneno, que significa un opioide para el aparato digestivo. Produce intestino narcótico. En su momento lo vamos a discutir. Entonces, 50% de nuestras series, al igual que en los países desarrollados que lo estudian, son de la pared abdominal. Y brevemente, el nervio cutáneo anterior
se puede lastimar cuando hay aumento de la presión abdominal. Y el paciente, cuando llega al médico y el médico lo examina, él debe buscarle en el borde externo del recto anterior, en los puntos donde sale el paquete vasculonervioso, que incluye el cutáneo anterior, unos puntos dolorosos. Busca un punto doloroso, como esta paciente, lo identifica, le pide que se levante, y si el dolor se aumenta o se mantiene, tiene un dolor secundario, un atrapamiento del nervio cutáneo anterior. También lo puede hacer pidiéndole e identifique el punto aquí doloroso, que levante esta extremidad al tensar el recto anterior. Si el origen fuera visceral, el recto anterior contraído impide que el dedo toque la víscera enferma y el dolor se quita. Pero si está en la pared abdominal, al tensar el músculo recto anterior, expone más el nervio al dedo y le duele más o se mantiene. También se puede buscar si tiene alodinia. Y un estudio nuestro recientemente que hemos empezado a hacer, queremos ver si uno lo puede atrapar el nervio con los dedos así, como un sucedáneo del carnet. Se identifica el punto que duele. Este es nuestro kit de infiltración. Este es el doctor Elkin Romero, un gastroenterólogo muy importante de nuestra universidad, un exalumno, hoy día está en Cartagena, es un experto en esta patología y fue uno de los primeros que nuestro grupo comenzó a infiltrar correctamente la pared abdominal. Este es nuestro kit de infiltración. Sencillo, alcohol, unas agujas de tamaños variables y lidocaína 2%, y se inyecta. También en pediatría ocurre el dolor. Tiene un estudio que vamos a publicar próximamente. En la guía de pediatría de dolor abdominal no está incluido el de la pared abdominal. Y como algo exótico se publica en literatura, pacientes con dolor abdominal que le bloquean el nervio cutáneo anterior y se mejoran. Es un diagnóstico olvidado en pediatría. Las series son pequeñas. Nuestra serie es una de las más grandes que va a ser publicada. Hoy tenemos 30 niños. Esos 30 niños, había incluso 2 actores de cine que estaban incapacitados por dolor abdominal. Laparoscopias, hospitalizaciones, y se mejoraron con infiltración del nervio. Estos niños y los pacientes adultos tenían como diagnóstico previo colon irritable. El colon es un órgano calumniado, maltratado, incomprendido. Todos tenían gastritis, entre comillas. Todos tenían 1000 exámenes. Y este es un nervio cutáneo anterior que no mejoró con nada y es publicado en una revista de pediatría y debe ser seccionado. Es posible entonces que esto existe. El problema con el dolor de la pared abdominal es este, que origina muchas remisiones a gastroenterología y cirugía, que el gastroenterólogo tampoco lo conoce muchas veces. Esto implica muchos costos, le dan poca atención como causa del dolor. Y algo importante, el médico en las universidades no tiene entrenamiento en esta importante patología. Solo 4% de los especialistas lo buscan, lo piensan, lo encuentran y lo tratan. No hay que olvidar que el dolor abdominal tiene muchas causas. Hay que hacer siempre una excelente historia clínica. Siempre hay que examinar y buscar el signo de Carnet. No ha sido posible que en la UN involucremos en semiología este concepto tan elemental. Debe enseñarse en semiología básica este signo elemental. La inyección local con lidocaína evita millones y hay que abolir del lenguaje médico la palabra colon o la frase colon irritable. La rectorragia, popó con sangre, tiene múltiples causas. No son hemorroides. No son hemorroides. Puede ser cáncer de colon. Nuestros pacientes con cáncer de colon, tenemos 87, van a ser publicados. Todos tenían hasta 3 años de ungüentos o prontológicos para hemorroides. Ninguno tenía colonoscopia. Diarrea con sangre. Todo el mundo dice que es colitis por amibas. Es muy rara la colitis por amibas. Diarrea con sangre se traduce en medicina con colonoscopia de una vez.
Hay múltiples causas de colitis. El gastroenterólogo en la colonoscopia se encargará. Mensajes para la casa. Tengo un solo mensaje. Que en esta semana de reconciliación con la fe, esta semana de constricción mental, todos los que están al otro lado de esta computadora, que se han comportado mal, haciendo uso de los mitos, deben ir allá donde el Señor y prometer con mucha devoción que nunca más va a decir semejantes cosas. Muchas gracias, muy amables. Podemos comenzar las preguntas.